Conde de Montecristo. Buenos días, mi gente. Sean todos bienvenidos una vez más al Conde de Montecristo, Fausto Rodríguez, en Realidades, programa que se transmite en vivo y directo a través de la 1380 WKDM todos los domingos de 10 a 12, con el teléfono para sus comentarios, quejas, opiniones, el 212-966-1380. Y una vez más, sean todos bienvenidos al Conde de Montecristo, Fausto Rodríguez, en Realidades. Y como siempre, aquí tengo el creador de la convivencia pacífica, José Antonio Moya. Moya, buenos días. Buenos días, hermano Fausto, y a todos aquellos que nos escuchan cada domingo por su emisora, la multicultural. Es un placer para mí, hermano Fausto. Y así este programa, como siempre, saluda a mamá y a papá, a todos los policías del estado de Nueva York, de la ciudad, a las enfermeras, doctores, personal de sanidad, y en fin, a todos. Y un saludo muy especial al creador y fundador de la Segunda Trinitaria, mi querido amigo y hermano, Janel Ferreras. Y a todos los dominicanos del mundo, tenemos que despertar. Tenemos que ayudar a Haití y a los haitianos a regresar a su tierra, que hagan una Haití próspera y digna para convivir en ella. ¿Qué te parece ese comentario, Moya? Sí, no hay discriminación, no existe nada que no fuera el deseo de que nuestra patria se mantenga como el primer día libre y soberana de toda dominación extranjera. Simplemente queremos que se haga justicia, y la justicia implica en gran manera que nuestros amigos, y yo diría hasta hermanos haitianos, regresen a su patria, y en ese sentido nosotros estamos haciendo todo lo que sea necesario para que ellos lleven su cometido. Y esto es un llamado a todos los haitianos que viven en Francia, ¿ok? En Canadá y en Latinoamérica, y muy especialmente en la República Dominicana. Les llegó la hora de regresar a casa y hacer de la hermana República de Haití un sitio habitable. Sí, Haití, yo siempre lo he dicho, para mí hasta el momento no es un país pero no es un estado, perdón. Y hay que ayudarlo a construir, y la mejor manera no incluye que ellos hagan migraciones masivas al territorio dominicano. Moya, ¿tú recuerdas esto? ¿Quién lo dijo? Nunca me ha sido tan necesario como hoy tener salud, corazón y juicio. Hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria, nuestra querida Quisqueya, nuestra República Dominicana. Sí, ese fue indudablemente, esas palabras resuenan en la historia, esas palabras resuenan en el corazón de cada dominicano. Fue Juan Pablo Duarte. Y Dios me conceda bastante fortaleza para no descender a la tumba sin dejar a mi patria libre, independiente y triunfante. Sí, Juan Pablo Duarte es el ejemplo más grande, yo creo que de la humanidad, que lo dio todo, su cuerpo, su alma, su dinero, el dinero de la familia, y cuando se presentó la oportunidad, dijo, no, yo eso ya se lo había dado la patria. Y vivir sin patria es lo mismo que vivir
sin honor. El buen dominicano tiene hambre y sed de justicia. Sí, definitivamente el buen dominicano tiene que tener honor. Y el honor incluye, según nuestro patricio, ser patriota, amar a la República Dominicana. Presentamos Realidades, con el Conde de Montecristo. La voz del partido quisqueyano, demócrata cristiano en la ciudad de Nueva York y el mundo. Soy hijo de mi tiempo y lugar. Fausto Rodríguez. En Realidades. Realidades. Buenos días, mi gente, una vez más. Y ya tengo en línea a nuestro hermano José Reyes. Hermano Reyes, buenos días. Buenos días, hermano Fausto. ¿Cómo se siente hoy en día? Como una roca, hermano Reyes. ¿Y usted? Muy bien. Contento, como siempre, de estar aquí en tu programa para dar palabra del Altísimo. Y adelante, aquí tengo a mi izquierda ese gran creador de la convivencia pacífica, Moya, José Moya, con nosotros. Mi tocayo amigo José Antonio Milla. Saludos, Moya. Gracias. Bendiga. Igual para usted, mi aprecio y admiración. Adelante, Amén. hermanos Reyes, y muchas gracias a toda nuestra gente que actualmente está en sus hogares y en sintonía con el mejor programa radial y televisivo en la ciudad de Nueva York, y a toda mi gente de Facebook. Muchas gracias. Adelante, hermano José Reyes. Amén. Muchísimas gracias. Buenos días, amada audiencia. Que la paz de Dios reine en cada uno de sus corazones. Como siempre, le habla a su hermano José Reyes con la palabra del día, aquí en la radio 1380 con mi amigo Fausto, el Conde de Montecristo. Hoy tenemos una breve historia sobre el rey Salomón. El rey Salomón, tercer rey de Israel, era hijo del rey David y Bersabé, conocido principalmente por su sabiduría, riqueza y por las construcciones de grandes obras, entre las cuales está el primer templo en Jerusalén. A menudo se recuerda el reinado de Salomón por sus enseñanzas de sabiduría, justicia y devoción a Dios, a pesar de que tuvo un periodo de fracaso y decadencia al final de su reinado, debido al casamiento con mujeres extranjeras paganas, quienes lo indujeron a adorar sus dioses. Su historia se relata en el primer libro de Reyes, de los capítulos del 1 al 11. Al principio de su reinado, Dios se le apareció en sueños y ofreció concederle todo lo que pidiera. Salomón pidió sabiduría y entendimiento para gobernar al pueblo de Israel con justicia, y Dios, complacido con su petición, no solo le concedió sabiduría y entendimiento, sino que además le dio riqueza y honor. Por esta razón, se le recuerda como un hombre de gran sabiduría que poseía una capacidad inusual de juicio y comprensión. Después de reinar sobre Israel 40 años, Salomón murió y su hijo Roboam fue su sucesor. Debido a su alejamiento de Dios, el reino quedó dividido y solo la tribu de Judá siguió bajo el liderazgo de la dinastía de David. Las otras tribus de Israel, conocidas como el Reino del Norte, se rebelaron contra su sucesor y eligieron otro rey para sí. Una de las grandes lecciones que aprendemos de Salomón es su anhelo por tener sabiduría, estimándola por encima de las riquezas, dándole más valor al conocimiento y a la comprensión. Su reinado pacífico con las naciones muestra la importancia de la justicia y la diplomacia. La vida de Salomón, con todos sus altibajos,
ofrece profundas lecciones sobre el liderazgo, sabiduría y devoción. El final del reinado de Salomón y el final de su vida se vieron marcados por la idolatría y la maldad. Lo que podía haber sido una historia maravillosa de obediencia y servicio a Dios se convirtió en una vida despilfarrada ante dioses paganos. Salomón es el autor de los libros de Proverbios, Eclesiastés, Cantares y algunos salmos. El libro de Eclesiastés relata las últimas reflexiones de su vida, en el cual demuestra que la vida del hombre sin Dios es pura vanidad y que el gozo y la seguridad se encuentran en una relación personal con Dios. Termina su último libro, con las siguientes palabras. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios me le bendiga, Dios me le guarde y que tengan una bendecida semana. Lo mismo a usted, hermano Reyes, y te reiteramos que los micrófonos de la 1380 incondicionalmente a tu disposición y te deseamos el mejor de los domingos. Muchas gracias. Amén, amén. Y tengo que mencionar a las personas que hacen posible que este programa llegue a ustedes. El hombre, el mito, la leyenda, el doctor Rafael Rodríguez, conocidos como el Doctor Leyenda, con sus oficinas en Queens, en Jackson Heights, en el 718-505-0030 y su oficina en Woodside, en el 718-606-2682 y el príncipe y rey de Corona, en Corona y por Corona, el doctor Salvador Pérez, en el 347-201-4567 y está ubicado en el 100 Raya 05 de Roosevelt, en el segundo piso, en la Suite 201. Y llega a Manhattan la mejor peluquera, la mejor estilista, la mejor colorista, Susana Beauty Salon, en el 212-869-0001 y está ubicada en el 55 West de la calle 45, en el segundo piso, entre las avenidas Quinta y Sexta. Y ya tenemos en línea a nuestra doctora de base, la doctora Diva Puerta, nuestra dentista. Doctora Puerta, buenos días. Muy buenos días, Fausto, queridos oyentes, ¿cómo amanecieron? Doctora, como una roca, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios, descansadita, gracias a Dios. Óigame, ese audio está perfecto, doctora. Bien, bien. Ahorita cambia, es que estoy en el elevador, entonces, claro. ¿En el elevador? Sí, ya voy de camino para la gallera. Ok, doctora, tengo aquí a Así mi que izquierda. preparémonos. Tengo aquí a mi izquierda a ese gran creador de la convivencia pacífica, José Antonio Moya. Buenos días, mi doctora. Mi querido José Moya, ¿cómo amaneciste? Muy bien y contento de poder, es un placer poder compartir con usted esas enseñanzas que todo el mundo valora. Muchas gracias por la oportunidad. Así que, doctora, sus direcciones y teléfonos, por favor. Claro que sí, estamos en Jackson Heights en el 718-335-1331 y en Garden City en el 516-739-4990. Yes, Y- 2165. El de Jackson Heights, una vez más, por favor. 718-335-1331. Así que no sé si José quiere comenzar con la pregunta, pero tengo, doctora, el mal aliento, las causas. Bueno, puede ser multicausal, pero fundamentalmente nosotros empezamos a descartar la higiene oral. Una buena higiene oral normalmente representa boquitas frescas,
Pero también debe ser una higiene oral frecuente. Muchas veces las personas solo se lavan los dientes en la mañana y después se lavan los dientes antes de acostarse. Pero durante todo el día comen, toman cafecito, toman té, comen salmón. Claro, a esa hora, obviamente, la comida que queda en boca se fermenta. Entonces, mi recomendación siempre es lavarse los dientes después de cada comida, incluyendo la del almuerzo. Los niños cuando llegan de la escuela, almuerzan, se lavan sus dientecitos y empiezan a hacer sus deberes. Pero la buena higiene es la primera forma de eliminar el mal aliento. Y algo muy desagradable. Doctora, ¿y las drogas podrían ser causa de mal aliento también? La marihuana. La marihuana produce inflamación de la encía y puede producir mal aliento, ¿sí? Y he visto que cuando consumen esta juca, también he visto problemas de encía con la juca, boquitas secas, lengua con la superficie muy sucia y manchada. Wow. Y las personas normalmente tienen mala higiene. A propósito de la juca, doctora, y el vapor, el vaping ese, Ujú, sí. también. Se ha demostrado que el vaping incluso es mucho más dañino y más adictivo que la misma nicotina. Wow. Entonces, y también todas esas cosas secan la boca, disminuyen la cantidad, la cantidad de saliva. Y cuando uno no tiene saliva, es el primer mecanismo de defensa que nosotros tenemos. Es como tener los ojitos secos. Cuando uno tiene los ojos secos, los ojos tienden a irritarse y tienden a infectarse. Lo mismo sucede en la boca. Si nosotros consumimos alcohol, por ejemplo, o si nosotros fumamos o usamos esos inhaladores diferentes, la boquita se seca, la saliva disminuye y el primer mecanismo de defensa de la boca y del cuerpo en general disminuye. Entonces eso produce mal aliento, pero también produce problemas de caries. Increíble, doctora. ¿Qué provoca, qué causa que el individuo consuma esa juca, esos vaping, esa marihuana? ¿Qué hará falta en esos individuos, doctora? Me pregunto. Mira, yo pienso que tiene mucho que ver su inicio con la influencia social, me parece a mí, que como usted sabe, cuando uno es niño hay o adolescente, hay mucha gente que presiona para que uno tome malas decisiones y ahí es donde comienza el problema. Y después ya, como pues la vida a veces le presenta a uno obstáculos y dificultades, la gente piensa que distraerse de las dificultades es más sencillo que simplemente enfrentarlas y sobrellevarlas y aprender de ellas. Entonces, y utilizan cualquier cosa como el alcohol, como las drogas en sí, para poder salir un momentico de lo que los está afectando. Wow. Adelante, José Antonio. Doctora, para aquellas personas que tienen y tenemos prótesis movible, Sí. que no duermen con ella en la noche, Ajá. ¿existe algún líquido o algo que sea parte de una buena higiene? Sí, es una muy buena pregunta. En las farmacias existen líquidos que son que están preparados para eliminar las bacterias o los honguitos que se pueden acumular en esas prótesis. Y también existe como una especie de soluciones y también hay una presentación que son como unas pastillitas y en agua se someten esas dentaduras por a veces 3 minutos, a veces 3 horas, las meten ahí y esa tiene unas sustancias que elimina la acumulación de comida de las prótesis, pero también la formación de hongos. Entonces sí, es un líquido y el paciente también, sus dientes y sus encías, cepillárselos muy bien, perdónenme en el ruido Tranquilo. del background, también cepillarse muy bien los dientecitos que quedan, o si no, solamente las encías, es muy importante que se las cepillen bien, y que utilicen enjuagues que sean para personas con boquitas secas, esos son muy importantes, que no tengan alcohol sobre todo, pero sí se pueden, claro, y las prótesis se deben de lavar con un cepillito de cerdas muy suaves, y también puede ser jabón de manos, no necesariamente tiene que ser crema dental, las cremas dentales lo rayan. Ok.
Entonces no es recomendable que esas prótesis amanezcan en Brugal, en un ron. No. No es recomendable. Sí. Tampoco deben usar cloro. Yo conozco personas que usan cloro, por eso le hice la pregunta. Ok. Sí, no. Doctora, por favor, comparta sus teléfonos y direcciones. Claro que sí, estamos en Jackson Heights en el 3545 de la 79 Street y el teléfono es el 718-335-1331 y estamos en Garden City, Long Island en el 516-739-4990. Doctora, el de Jackson Heights, de nuevo, por favor. 718-335-1331. Doctora Diva Puerta, gracias por pertenecer y estar en el buque de realidades. Muchísimas gracias a ustedes por tan linda oportunidad. Que tengan lindo día. Lo mismo a usted. Y continuamos con Fausto Rodríguez, el conde de Montecristo en realidades. Y para toda mi gente, de mi querida Quisqueya, de mi República Dominicana, aquí en el estado de Nueva York, en la ciudad de Nueva York y en el mundo, y en mi Quisqueya, quiero compartir esto con ustedes. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Más que estrella la incógnita y traba, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Y para todos los dominicanos en la ciudad de Nueva York, y a todos los dominicanos en Europa y el mundo, y a todos los dominicanos en mi tierra Quisqueya, un 16 de julio de 1838, Juan Pablo Duarte y 8 de sus compañeros, todos juraron en el nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente, juro y prometo por mi honor y mi conciencia, en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes, habidos y por haber, a la separación definitiva del gobierno haitiano e implantar una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera, que se denominará República Dominicana, la cual tendrá su pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules, atravesados con una cruz blanca. La República establecerá su correspondiente escudo de armas. Mientras tanto, seremos reconocidos los trinitarios con las palabras sacramentales: Dios, patria, libertad. Así lo ratifico y prometo ante Dios y el mundo. Si tal hago, Dios me proteja, y de no me lo tome en cuenta, y que mis consocios me castiguen el perjurio y la traición, si los vendo este juramento para todos los dominicanos
de aquí y de allá. Adelante, José Antonio Moya. Sí, voy a tratar de hacer algo o decir algo muy importante. Pero antes, un paréntesis pequeño. Eso que Fausto Rodríguez, ese juramento, Fausto no lo estaba leyendo. Se lo sabe de memoria. Y pienso que yo he visto muchas personas que lo dicen, pero de memoria no conozco alguno. Ok, el tema que quiero tratar es delicado. Y digo delicado porque se puede pensar que mis palabras rocen lo que yo le llamo la adulación. Que todo el mundo sabe que cuando se adula a una persona es una práctica vil, porque siempre es para conseguir algún objetivo. Pero eso no quita ese peligro de que una persona piense que es adulación, no quita en ninguna manera que se haga una apreciación sincera. José Antonio Moya da testimonio de que con nadie que yo he hablado, con nadie que es mis amigos que aman la patria, tienen ese fervor que tiene Fausto Rodríguez, el conde de Montecristo. Pero también ha imitado, porque es un imitador, a Juan Pablo Duarte. Y les recuerdo que no estoy adulando. Fausto Rodríguez provee de su dinero y a veces yo quiero ayudar y no me deja. Todos los medios que él tiene de comunicación, su dinero lo pone gratuitamente al servicio de nuestra patria. El conde de Montecristo es una persona polifacética. De eso dan testimonio todos ustedes. Pero tiene algo que lo he visto en poco dominicano. Y precisamente hoy él me dice que eso que él tiene, que ese amor incondicional a restaurar a la patria, a proteger a la patria, él quiere llevárselo a todos aquellos que estamos específicamente en la diáspora. La idea central es que por esas cualidades yo bautizo, y lo digo de corazón, yo bautizo en el nombre de Dios, patria y libertad a Fausto Rodríguez, el conde de Montecristo, como el hijo de la patria. No creo que yo, personalmente yo, no hablo por otro, no conozco una persona que se tomara tan en serio llamarse, o sea, ser el hijo de la patria. De manera, Fausto, que tú lo sabes que esto que digo es de corazón, para mí, desde hoy, tú eres el hijo de la patria, además del conde de Montecristo. Agradezco, José, ese bautizo y lo acepto, el hijo de la patria. Nunca me fue tan necesario como hoy tener salud, corazón y juicio. Hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de nuestra querida Quisqueya, la República Dominicana. Y continuamos con Fausto Rodríguez, el conde de Montecristo. Y ya tenemos a nuestra doctora Grecia Marte, nuestra pediatra de base, en línea. Doctora Marte, buenos días.
Buenos días, Fausto. ¿Cómo está? Doctora, yo estoy como una roca. Bien. Porque, Me alegra. ¿y usted, doctora? Estoy muy bien también. Doctora, porque he reconocido ese llamado de Dios o de la providencia a pensar en la humanidad. Y no simplemente en la humanidad del presente, sino en esas generaciones posteriores. Yo creo dejarle esta tierra mucho mejor. Y lo estoy logrando a través de profesionales como usted, doctora. Y Amén. públicamente, mil gracias. Y así a todas las madres, por favor, atención a lo que tiene que decir nuestra pediatra, doctora Grecia Marte. Doctora, pero me gustaría sus direcciones y sus teléfonos. Sí, la clínica es Healthy Children Pediatric. Estamos en el 1240 de Walton, en el Bronx, y nuestro teléfono es el 718-588-0303. Repita, por favor, el teléfono en el Bronx. 718-588-0303. ¿Cuáles son los temas, doctora? Hoy vamos a hablar de 3 temas que son importantes: la vacunación de los niños, el regreso a la escuela. Vamos a hablar de la diarrea que tenemos ahora, que tenemos casi una epidemia con la ciclosporiasis, y vamos a hablar de la violencia con las armas de fuego y cómo prevenir para que nuestros niños estén más seguros. Doctora, la diarrea, ¿qué la está provocando, doctora? Esto es un parásito microscópico, o sea que no se puede visualizar con los ojos así, pero tenemos un brote y tenemos en Nueva York, en Michigan, y ya tenemos muchos casos en Nueva York y casos confirmados. La manera de prevenir esta infección es lavarse las manos con jabón y agua antes de ponerle las manos a nuestros vegetales. ¿Cuáles son los vegetales que no debemos comer en este momento? Son las lechugas, el perejil, las frambuesas, tenemos que lavarlas bien, los arándanos o los blueberry, y de la manera que debemos consumirlo es cocinándolo, porque a una alta temperatura el parásito muere. Si vamos a lavar las lechugas, debemos lavarlas individuales y moverla, porque el parásito se cae. Debemos lavarla, podemos echar 1/4 de vinagre, 3/4 de agua y lavarla individual. Wow. Pero ¿cuáles son los síntomas? Usted comienza con una diarrea, con una agua que sale, que al principio puede pasar poco, pero cuando se convierte en una diarrea explosiva y muchas veces durante el día, debe ir a ver el doctor, porque se trata con un antibiótico que no se va a encontrar en una bodega. Wow. O sea, debe ver el doctor, debe ir a la emergencia. ¿Cuáles son los síntomas de esto? Mareo, boca seca, pérdida de apetito, el sentirse que está débil, el no ir al baño a hacer pipí, porque esto puede afectar a los niños, los adultos y a todos. Wow. Y si tiene fiebre alta o si tiene sangre en la caca, inmediatamente debe ir a la emergencia. Wow. Y no debemos consumir las ensaladas que vienen preparadas, que ya están cortadas, ni las frutas tampoco. Debemos lavar las frutas que tienen cáscara con un cepillito, con mucha agua que esté corriendo, la pelamos y después la comemos. Wow. Esa es la manera de prevenirlo. Wow. Esa es la diarrea que actualmente está en la población, doctora. Sí. ¿Y cómo se llama lo que la provoca? El parásito se llama ciclospora. Ciclospora. Ciclosporiasis se llama. Ciclospora. Así que mi gente. Sí. ¿Y el otro tema, doctora? Vamos a hablar de la vacunación de los niños, el volver a la escuela. Debemos poner las vacunas, llevarlo a su pediatra para que le hagan su físico. Debemos llenar los documentos de asma, que lo piden en las escuelas. Todos los niños que tienen asma necesitan un formulario que debe ser llenado
el medicamento del niño debe estar en la escuela, si tiene asma. Los niños que tienen alergia a la mantequilla de maní o a cualquier otra comida debe tener un formulario también, que debe pedírselo al doctor con tiempo para que lo llene y lo lleve a la escuela. Y sus vacunaciones, que deben estar todos. Principalmente los niños de 11 años van a necesitar la vacunación de la meningitis y la vacunación del tétano, la difteria y el pertosis, que son bacterias. Doctora Eso debemos Marte. hacer ahora. Doctora Marte, Sí. buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, bien, gracias. Yo le pregunto, ¿existe algún plan para aquellas personas que por motivo religioso o creencias esotéricas no quieren vacunar a sus hijos? Bueno, en el estado de Nueva York es mandatorio para los niños entrar a la escuela, tiene que tener vacuna. Quizá en otros estados es más factible si el papá no quiere en una comunidad donde no se pone, pero en el estado de Nueva York es mandatorio. Los niños tienen que tener la vacuna para poder entrar a la escuela. No lo aceptan. Wow, ok. Y la otra, doctora, el otro tema. Bueno, el otro tema es un tema que está afectando a nuestra población en todo Estados Unidos, que es la violencia con el arma de fuego. Y vamos a hablar de eso. Tuvimos un caso en el Bronx de un niño que estaba parado y fue afectado con una bala perdida y causó la muerte de este niño. Entonces, los papás, eso es importante, enseñarle a los niños que las armas de fuego no es un juguete. Que si nosotros vemos un arma de fuego, debemos informarlo, no tocarla, es lo primero. Inmediatamente ir a decir a un adulto, irse del área. Porque no es tan fácil cuando un niño encuentra algo. Usted debe repetirlo constantemente. Quizá en su casa no hay arma de fuego, pero 1/3 de los hogares tienen armas de fuego. Su niño puede visitar otra casa y usted tiene que darle este entrenamiento, es enseñarlo todos los días. La violencia que hay con las armas de fuego ahora mismo es un problema de salud pública y de seguridad. ¿Cuáles son los 3 tipos que tenemos de esto? Puede ser el involuntario, que es el más frecuente con los niños, o las balas perdidas. Tenemos el homicidio y tenemos el suicidio que puede pasar. ¿Cómo nosotros prevenimos esto? Si usted tiene un arma de fuego, la recomendación de la Academia de Pediatría es guardarla, pero no guardarla en un sitio donde el niño tenga accesibilidad, no, es guardarla con una laca, que esté bajo candado, que no esté, que las balas estén en otro sitio, donde el niño no tenga la capacidad de cogerla, porque si usted guarda un arma que está con balas dentro, el niño puede jugando tirar. A esos son los casos que suceden en las casas, con los familiares, cuando están guardadas así. Pero ¿qué podemos decirle a nuestros niños si vamos a la calle y vemos un pleito, alguien que está discutiendo? La recomendación de todos los padres es decirle a tu hijo, cuando tú te encuentres esto, cuando tú vas a la calle, debe irte inmediatamente. No vamos a grabar, porque hay niños y adolescentes que les gustan grabar todo ahora con el media que tenemos. Y debe irte del lado contrario a donde está el problema. Y si nosotros repetimos eso diario, antes de los niños salir a la escuela, en el verano que los niños salen, el niño va a aprender en un momento, porque tiene que repetirse. Tú vas a salir. Si te encuentras con un problema, por favor, vete del otro lado. No cruces, no corras. Al revés de donde está, opuesto donde está la situación, para que pueda irte. Y así vamos a prevenir. Pero también es un problema de salud. Debemos también, los padres que tenemos armas, debemos guardarlas. Pero la policía debe intervenir también en esto. ¿Dónde ocurren estos problemas de armas? En las comunidades pobres, donde tenemos niños de color, donde no hay supervisión. Necesitamos supervisión de padres, de la comunidad, en la escuela. O sea, consejería para los niños, a ver cómo se puede detener esto un poco. Sí. Wow. Porque es una situación muy triste, realmente, lo que está pasando. Wow. Doctora Marte, estoy de acuerdo con usted cuando se refiere a que debemos
a hablar con nuestros hijos. Esa es una práctica o un diálogo que debe ser constante, permanente y perenne, como dice. Pero hay un problema que yo lo he denominado auténticas escuelas de delincuencia y violencia, que se llaman las tablets, que yo tengo 4 nietos y me he dedicado sutilmente porque a ver el contenido que tienen, y son auténticas lesiones de violencia y delincuencia, e inclusive niños de 6 años, hay juegos diseñados para aprender a matar. Y detrás de eso está un tipo de manipulación que es con el objetivo de aquellas casas que producen los armamentos, para que ese niño, cuando tenga la edad de portar un arma, sea lo primero que vaya a buscar. O sea, yo pienso que sí, debemos hablar, pero también tenemos que comenzar esa lucha a que debemos de dejar que nuestros hijos se eduquen también con esas tablets. Por eso los padres intervienen. Ahora mismo la Academia de Pediatría está recomendando 1 hora solamente de tableta y los niños que están grandes. Los niños pequeños no deben usar tableta, debemos buscar juegos instructivos para que ellos, como se hacía antes. Porque ahora se le da un teléfono a un niño de 9 meses y ya el niño crea una adicción a eso. Eso no se puede usar. La recomendación es 1 hora después que tiene 9 años. Debe pararse, ir al baño, tomar agua. Eso es. Y también debemos enseñar a los niños, cuando ven las películas que tienen estas violencias, explicarle que no es real, que esa arma de fuego no es real. Entonces, para que el niño comenzara a educarlo. O sea que los padres tenemos que intervenir qué tipo de juego el niño tiene y qué le vamos a regalar cuando le estamos comprando los juegos, que no sea un arma de fuego, cuando hay tantas cosas que ellos pueden hacer. Sí, yo estoy de acuerdo, doctora. A mí me ha pasado que en película, y yo se lo digo a mi esposa, hay veces que tienen una influencia tan grande en uno, que uno se pone del lado de los delincuentes. Que al delincuente, sí, cuando el protagonista es un matón, uno quiere que siga matando más. Gracias. Así que, doctora Marte, gracias por ser esa guía a los padres y a nuestra comunidad. Por favor, comparta su teléfono y la dirección de su clínica. Estamos en el 1240 de Walton, en el Bronx, y el teléfono es 718-588-0303. Así que, doctora, muchas gracias y le deseamos el mejor de los domingos. Hasta pronto. Gracias, bye, bye. Gracias. Y ya tenemos, esto es bateo y corrido, como se dice en béisbol. Ya tenemos en línea a nuestro especialista de los pies, el doctor Gaspari. Doctor Gaspari, buenos días. Muy buenos días, Fausto. Y como siempre lo felicito por su programa. Más que todo, médico informativo, ayudando nuestra comunidad. O la salud, la parte más importante de la vida. Doctor, adelante. Dígame. Adelante. Y la diabetes, la parte importante de la salud. Y los pies, las complicaciones de la diabetes. Sus teléfonos y direcciones, doctor Gaspari, por favor. El teléfono es 718-672-0600. Estamos ubicados en la 5314 de Roosevelt en Woodside, Queens. ¿Y el teléfono, doctor? El 718-672-0600. El doctor está ubicado en el 5316 de Roosevelt en Woodside. Doctor, usted sabe que este programa es para que nuestra gente prevenga, en materia de prevención. Y muy especialmente este espacio es dedicado a nuestros diabéticos y sus pies. Adelante, doctor Gaspari. Es la parte más importante. El prevenir es mejor que curar.
más que todo con la diabetes. Y en su programa, Fausto, si yo puedo ayudar a un paciente para prevenir complicaciones de la diabetes en los pies, o sea, para prevenir amputaciones, gangrenas, úlceras, para mí sería una enorme satisfacción. Y por eso le felicito muchísimo por su programa, porque todas las complicaciones de la diabetes empiezan en los pies como si fueran un espejo del cuerpo, pero más que todo, prevenir. Eso es una Prevenir manera. es Sí. la parte más importante de la diabetes. Sí, el programa es para eso, doctor Gaspari, a tener profesionales como usted, guías en materia de los campos específicos y aquí específicamente los pies, la importancia de los pies y la importancia esos pacientes con diabetes, prevenir, cuidar sus pies y tratar de controlar la diabetes. Adelante, doctor Gaspari. Eso es verdad. Con la diabetes, la palabra más importante para los radios escuchas es neuropatía diabética. Neuropatía. Neuropatía diabética. O sea, cuando la diabetes no está muy bien controlada, daña los nervios en los pies. O sea, el nivel de glucosa sanguínea alto, la neuropatía incluye dolor y entumecimiento. Ahora, el entumecimiento es muy importante porque el paciente ni se da cuenta que tiene un pequeño corte, una úlcera o cualquier otro problema de los pies, tal y como puede ser un problema de hongos, en la cual en el verano también puede producir problemas en los pies. Pero también puede causar problemas en los vasos sanguíneos y el corazón. O sea, la diabetes es un problema de los capilares. Es un problema vascular en las cual no llega mucha sangre en los dedos. Entonces, Y la doctor, esta neuropatía daña la sensación. Hay veces que el paciente no siente absolutamente nada. Nada, es entumecimiento. Entumecimiento. Eso es, porque la neuropatía diabética es una complicación grave de la diabetes cuando la diabetes no está muy bien controlada. Pero es posible prevenir la neuropatía diabética o reducir su progreso con control de la glucosa sanguínea. Si uno controla la hemoglobina A1C, que es muy importante, ahí controla también los daños de la neuropatía periférica. Pero es importante que la diabetes produce neuropatía simétrica distal, o sea, de los dos pies iguales. A veces uno confunde con otro problema en los pies, tal como el síndrome del túnel carpal, o también puede ser un problema del neuroma de Morton. Porque esos son problemas nada más que de un pie. El problema del neuroma de Morton es un agrandamiento con síntomas muy parecido a la neuropatía, pero es un agrandamiento del nervio entre el tercero y el cuarto metatarso, en la cual produce ardor, adormecimiento, punzadas. El túnel carpal es un problema del tibial posterior, en la cual el nervio está comprimido y tiene también los mismos problemas, síntomas en la planta del pie. Pero la diabetes, la neuropatía periférica distal, afecta los dos pies. Los síntomas se empeoran durante la noche y lo que me dijo usted antes, el entumecimiento y capacidad reducida para sentir dolor o percibir cambio de temperatura
es la parte más importante en la cual todos los problemas de la neuropatía empieza con entumecimiento, ardor, punzadas, todo debido a la diabetes cuando no está muy bien controlada y dañas los nervios en la planta del pie. Así que mi gente han escuchado a un experto de muchos años en materia de la salud de los pies. Doctor Gaspari, por favor, comparta otra vez sus direcciones y teléfonos, por favor. Gracias. Estamos ubicados en la 5316 de Roosevelt, en Woodside. El teléfono es 718-672-0600. Doctor Gaspari, muchas gracias, ¿ok? Con mucho gusto. Con usted es su radio y escuchas. Buen día, gracias. Buen día, bye bye. Y continuamos con Fausto Rodríguez, el conde Montecristo en realidades. Adelante, José Antonio Moya. Sí, yo quería informarles a nuestros radioescuchas que Fausto Rodríguez, el conde de Montecristo y ya hoy el hijo de la patria, muchas gracias, tiene tantas personas que se quieren comunicar con él, que esperan el domingo porque saben que ahí él está más disponible. Ha decidido también aprovechar su oficina y dar los teléfonos o el teléfono de la oficina personal de él para que cualquier queja, cualquier cosa que la persona desee consultarlo con él pueda estar ahí con ustedes por lo menos los 7 días a la semana y durante esa hora laborable. De manera que el teléfono es 929-843-0078. 929-843-0078. Y me gustaría textos, por favor. Entonces vamos a hacer unos comentarios en relación a esa visita de Zelensky, esa conversación que tuvo con Donald Trump basada en drones. José Antonio, tú sabes, y para que nuestra gente escuche, esto no es cuento, esto está documentado y es público esta información. ¿Tú sabes cuántos drones fabrica Ucrania? No. ¿Mensualmente? No tengo 500,000. Pero 500,000 en el 2026 solamente se proyecta 7 millones de drones. Pero quizás, Fausto, se te fue un cero. No. ¿Cuánto? 7 millones de drones. 500,000 drones al mes. ¿Y sabes para qué? Tú sabes, te voy a dar otro dato. Tú sabes desde diciembre 2025 a abril, los datos que tengo, a abril 2026, ¿tú sabes cuántos soldados rusos han matado? 156,735. 20,000 jóvenes mensual y nadie dice nada. ¿Cómo es posible, José Antonio, que en pleno siglo XXI la gente mate al otro? Y venga otra cosa interesante que lo tengo que conectar para que la gente despierte. Y esos jóvenes que están dormidos ahí, esos jóvenes con mirada de estúpidos, escuchen esto. ¿Cómo es posible que después que usted tiene 65 años y decide semi-retirarse, la primera prima son tres pagos? Y encima de eso, tiene que pagar copago. Tiene que pagar hospitalización si va un día. ¡Oh, Dios! ¿Y mensualmente pagar? Cuando ya has trabajado un promedio de 40 o 45 años. Un amigo ayer me dijo que ha trabajado 46 años. Y encima de eso, tenemos todo ese dinero para darle a Ucrania, pero no podemos subvencionar en su totalidad a nuestra gente de Medicare, que ya ha trabajado, ha puesto su esfuerzo durante toda una vida. Esos jóvenes políticos, despierten.
tenemos que hacer algo en relación materia de Medicare. Es imposible que después de haber trabajado 40 o 45 años promedio, sigamos pagando. Así que el Conde de Montecristo está un poco molesto por eso, porque en marzo del año que viene me toca a mí pagar. ¿Y cómo es posible despertar tan tarde ante tal triste realidad? A eso, Fausto Rodríguez, a eso fue que vino Zelensky. A llevarse ese dinero. Óiganme, y no estoy exagerando, Zelensky en esa visita vino a buscar 80,000 millones de dólares que quiere para la guerra. Pero óyeme, y le tenemos pena a Ucrania, pero ¿sabe qué? Después de la visita fue y comenzó a bombardear a Irak, a Irán. O sea, ¿con qué dinero lo está haciendo? Con el dinero de los contribuyentes de los Estados Unidos. y tenemos que recordarle al mundo y a toda nuestra gente que actualmente está trabajando que el Estado no produce absolutamente nada. Nada. Es un ente que recauda y distribuye, pero no produce absolutamente nada, ni un centavo. Y Fausto Rodríguez, el Conde de Montecristo, le dice hasta la próxima hora. Buenos días. Buenos días, mi gente. Una vez más, Fausto Rodríguez, el Conde de Montecristo en Realidades, a través de la 1380 WKDM La Grande. Todos los domingos de 10 a 12, con el teléfono para sus comentarios, quejas, opiniones, el 212-966-1380. Marixa, te extraño. Extraño tus comentarios, extraño tus llamadas y a toda nuestra gente que actualmente está en sintonía, en sus hogares y en Facebook. Gracias por estar ahí. Y ese gran amigo mío, el mejor chef en el estado de New Jersey, mi amigo William Almonte, cariñosamente Titi, gracias por estar en Facebook. Sí, amigo mío, Conde de Montecristo, yo quiero hacer una pregunta y quiero que me ratifique esas cifras. Pero la pregunta sería, ¿qué es lo que van a hacer con tantos drones? Eliminar personas jóvenes que no tienen absolutamente la culpa de nada. Esos drones simplemente es para aniquilar inocentes. ¿Cuánto? Así que, de los números de diciembre 2025 a abril, 156.735 personal ruso, un promedio de casi 20,000 inocentes jóvenes, de los cuales pudieron reclutar, en ese mismo lapso de tiempo 148,400. Y continuamos con Fausto Rodríguez, el Conde de Montecristo en Realidades. Estamos esperando a la doctora Cristina Piñeiro, hacer los contactos con la doctora Cristina Piñeiro por primera vez. ¿Qué te parece esos 60,000 marroquíes que entraron a España en 24 horas? Manipulados. Ya me enteré precisamente de tu misma fuente de que 25,000 han regresado ya. Sí. Y leí un poco sobre eso y me di cuenta que esos marroquíes, si se puede decir así,
llegaron a su tierra, no fue a España, porque hay un litigio, un gran litigio legal contra esas de esas tierras. O sea, que España administra esas dos ciudades, pero Marruecos considera que son de ellos. Entonces lo que ellos mandaron fue a sus habitantes, le pagaron para que la invadan. Bueno, ya tenemos en línea a la doctora Cristina Piñeiro. Doctora Piñeiro, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, doctora? Estoy muy bien, viviendo la vida, ¿no? Y pues nada, estoy estudiando siempre mucho. Qué placer de tenerla. Usted sabe, doctora, que a veces hay comentarios que cuando yo digo, si usted, y lo digo con muy buenas intenciones, si usted no entiende a la máxima autoridad de este país, a nuestro excelentísimo querido presidente Donald Trump, o a nuestra querida Kathy Hochul, nuestra gobernadora, o a nuestro estimado Zoran Mandani, cuando ellos tres hablan en inglés, si usted no los entiende, revísese. La gente me cataloga, oh no, que tú eres racista, qué sé yo qué, pero yo creo que si yo voy a China o a Rusia o a Francia o a Japón, yo estoy en la obligación y no es opcional. Si voy a vivir en ese país, conocer lo básico avanzado del idioma en cuestión. ¿O me equivoco, doctora Piñeiro? Por supuesto que no, le asiste toda la razón. Mire, por ejemplo, en Europa, en Bélgica, hay un programa que se llama The Lobbies. Y ese programa significa que es como una especie de sala de espera para todos los inmigrantes que que entran a Europa, y es el programa de inmersión. Y ahí los inmigrantes que llegan, que deciden que van a hacer su vida en los diferentes países europeos, comienzan a tomar el porciento adecuado primero, casi todo en su idioma y un 10% en el idioma que van a aprender del nuevo país al que van a ir. Y eso los faculta a ellos para irse asimilando y entendiendo esa nueva cultura. Aquí ha funcionado a medias de los Estados Unidos, como usted dice, y es por la siguiente razón, porque los programas que hay, como es la educación bilingüe, no es completamente efectivo como lo es la inmersión. Existe, por ejemplo, también un programa que se llama Dual Language, que es los dos idiomas, ¿no? Pero básicamente todo comienza en nuestras casas, en nuestro hogar. ¿Cómo? Nosotros lo primero que sucede para aprender un idioma, por ejemplo, es cuando nosotros tengamos la edad que tengamos. El niño lo primero que hace es que aprende, escucha. Por eso resulta niños que son sordo-mudos. Realmente casi nunca son mudos, sino que no han podido escuchar, son sordos. Y por tanto, el cerebro no ha asimilado esos sonidos. Y no aprenden a hablar. Entonces, ¿qué yo recomiendo a los padres en esta sociedad, que es una sociedad que nos ha acogido a nosotros con todo el cariño y toda la ayuda que necesitamos en su momento? Aprender el idioma, compenetrarnos con ellos, sin perder lo nuestro. ¿Cómo? Lo primero fíjese, cuando viene un muchacho de México o de la República Dominicana, ¿qué sucede con ese joven? Ese joven lo primero que
ya a la semana está diciendo, I love you, thank you, thank you, thank you. ¿Por qué? Porque lo ha oído. No sabe cómo se escribe, simplemente lo ha oído. Entonces yo recomiendo que los padres trabajen con los hijos en las casas. No que pierdan su idioma ni su idiosincrasia, ¿no? Ni su cultura, pero sí que implementen un sistema mediante el cual el niño, los jóvenes, la persona, quien quiera que sea, pueda aprender el idioma aquí en los Estados Unidos, que es el inglés. ¿Cómo? ¿Para qué? Para poder asimilarse. ¿Y qué vamos a tener a través del tiempo? Vamos a tener una cultura que no es americana, que no es de la donde somos originalmente, pero sí un híbrido, sin perder las otras dos. Pero doctora, a veces, escúcheme, pero a veces en los hogares los mismos padres no hablan el idioma, doctora. ¿Qué podríamos hacer? No, eso no sería, como les digo, siempre hay situaciones de la cultura en la que hemos venido a vivir, a la que estamos expuestos. Ajá. Por ejemplo, la televisión. La televisión, o sea, medir el tiempo, eso es algo que debemos decirle a los padres que se debe medir el tiempo, o sea, no ver completamente televisión en español, sino darle un tiempo, porque así los padres también pueden aprender, porque muchos padres me decían, no, ellos aprenden en la escuela, ellos aprenden inglés, eso no es problema, yo por eso en casa es español, todo. Pero el asunto es que a veces los padres tampoco, como usted dice, no hablan inglés. Entonces necesitan hablar inglés, porque se da el caso de que muchos hijos incluso los engañan con los mensajes de la escuela. Porque ellos no entienden, no entienden. Y cuando se mandan a buscar, pues los padres dicen, pero yo lo mandé a usted a mí el nene no me dijo nada. Digo yo, pero, y es que eso, ¿ves? Porque ellos no pueden entender. Pero siempre hay muchos aspectos, por ejemplo, en el trabajo. En los trabajos ellos siempre están expuestos de alguna manera en las cosas que compran, en las tiendas, las etiquetas vienen en inglés. Están expuestos a todo eso. El asunto está en no desecharlos, en no desechar esa oportunidad de integrarse, de asimilarse a esta nueva cultura, y no, sin perder la suya. Y yo siempre, totalmente, yo siempre recomiendo, doctora, que a los padres que no hablan muy bien, que por favor no permanezcan las 24 horas mirando esas novelas. Y encima de esas novelas, la radio en español, las mañanas y en las tardes, eso es un disparate. Yo no me explico cómo obnubilan, cómo alocan a nuestra gente con esas novelas las 24 horas, y ahora esas novelas turcas que la gente no sabe absolutamente por qué de esas novelas en nuestra Latinoamérica. Yo hice una investigación e inclusive vi un programa de televisión, un señor muy importante en la Ciudad de México, donde dijo que, no sé, doctora, si usted recuerda a Inglés sin Barrera. Claro que sí. Y usted recuerda el otro que le llamaban Follow Me to America. A esas compañías, doctora, no volvieron a darle anuncios. No volvieron a darle anuncios. Porque no, su negocio no funciona en inglés. No funciona que la gente aprenda inglés. No le funciona. Entonces, por esa razón, no hay que favorecer ni promover el aprendizaje del inglés, pero eso es algo que funciona en contra de nosotros, de los hispanos, ¿no?
y de no solamente de los hispanos, sino de las otras culturas que no hablan inglés y que necesitan del inglés para hacer su vida en este país que nos ha acogido. Sí. ¿Comprende? Doctora, Entonces ese es el punto. Nunca van a darle facilidades a alguien, no van a destruir su propio medio de producción. Adelante, Sí. José Antonio. doctora Cristina, tienes razón Sí. con respecto a Europa. Yo tengo una cuñada que vive allá y uno de los requisitos que ella tuvo que cumplir era que para estar permanentemente ya como una ciudadana, como una residente, era Sí. un buen dominio del alemán. Eso, Claro. ella se casó con un alemán, pero no era suficiente entre los requisitos que para ella poder vivir allá tenía que no ser analfabeta. Y ahí es Tienen que hacer méritos académicos. Como exactamente. dice nuestro presidente Donald Trump. Y ahí yo entiendo a Fausto cuando él dice, las personas quizás pueden exagerar, pero ningún país quiere analfabetos. Están buscando mejor talento. ¿Por qué? Porque una persona que no domina el inglés no puede hablar. Si no habla inglés, es aquí mudo. Si no escribe, es analfabeto. O sea, ¿qué? ¿Sabes qué pasa? Que tiene que, perdona que le interrumpa, hay que explicarle y hacerle entender a la gente de alguna manera que solamente profesionalizándose, haciéndose, o sea, como te dice, no siendo analfabetos, podrás alcanzar lo que persiguen realmente de verdad. Porque a ti te cuenta, todo lo demás son dádivas. Lo que tú te ganas cuando tú te profesionalizas y cuando tú te haces realmente un ser importante académicamente y laboralmente en la sociedad, pues entonces ahí tú sales adelante. Doctora, e inclusive yo hice unas cuantas investigaciones. Ciertos niños del high school que cuando van a las universidades no entienden a los profesores cuando hablan. Ajá, eso es cierto. Yo comentaba con alguien el día pasado que hay un problema. Por ejemplo, mire, aquí enseñan a escribir en la letra de molde. Yo me encontré con estudiantes, yo tuve que poner una clase de caligrafía, 10 minutos de caligrafía en mi salón, siempre. ¿Por qué? Letra corrida. El principal me decía, ¿pero para qué? Digo yo, porque no saben escribir en cursiva. Con lo que ellos llaman corrido, no saben escribir, no entienden. Y pasa lo mismo con el lenguaje. ¿Por qué? Porque, mire, yo tomé clases de italiano en la universidad. ¿De qué? Y yo, de italiano. Okay. Aquí donde estudié en la universidad. Y mire, yo aprendí, la mayor parte de lo que yo aprendí fue escuchando en el laboratorio, pero aquí los laboratorios de verdad no funcionan en las escuelas públicas. Los laboratorios de idiomas, por ejemplo, ir a oír la lección en inglés, ir a oírla y contestar preguntas, no funciona. ¿Entiende? Entonces, eso es básico, eso es elemental para los estudiantes aprender a escuchar, y es verdad. Y vienen del país, los países de nosotros vienen también, que no hablan, no hablan, ahora es peor, porque cuando una persona puede valerse en su propio idioma, está alfabetizado, pues la cosa es más fácil con el idioma que va a aprender. Pero vienen analfabetos de nuestros países, eso es cierto. Y yo le comentaba a alguien que cuando yo tuve unos estudiantes que era un problema gravísimo, porque eran olmecas, mexicanos olmecas, no hablaban ni español ni tampoco inglés, hablaban olmecas.
y tuvimos que usar lo que se llama las realias, que es tenerlos, usar, por ejemplo, el sistema de la semiótica. El objeto. De tener los signos, ¿no? Para transmitir el sentido y tener un significante con la palabra y enfrentada al símbolo, ¿no? Por ejemplo, una planta, o vamos a hacer una mata, yo lo digo, pero entonces muestro la mata, y va a llegar un momento que se va a ir adquiriendo el lenguaje a través del significado y el significante. Y esa imagen, cuando yo diga mata, la imagen de la mata va a venir a la cabeza del niño o de la persona, ¿no? Entonces, eso es una técnica que podrían usar los padres aquí también. Y eso funciona en todos los idiomas, en todos, porque es una técnica general, ¿no? Así que, doctora Piñeiro, esto se podría extender y me gustaría una vez más tenerla aquí, porque yo quiero, doctora Piñeiro, que la gente esté consciente, esta conversación tan bonita con un profesional en la materia, la importancia de hablar el idioma bien. La gente me ha llamado racista, ¿no? Que tú eres republicano. No, los idiomas no tienen partidos políticos, ni tienen color. Mire, déjeme decirle, Fausto, hay 4 aspectos importantes en la adquisición del lenguaje. El primero es escuchar, es lo primero que nosotros aprendemos, y eso se toma 7 años para escuchar bien y después poder hablar bien, que se toma los mismos 7 años de escuchar y hablar. O sea, lo que usted dice, aprender a entender cuando se escucha, ¿no? Y entonces poder hablar correctamente. Luego está el leer y el escribir. O sea, son esas 4 dependencias para la adquisición del lenguaje, cualquiera que sea. Y me alegro mucho que nuestro compañero que está ahí con usted, que se me escapó su nombre, si me lo podría dar. José Moya, que él conozca el programa de lobbies, porque déjeme decirle, aquí todo el mundo te habla de él y la gente dice, ¿qué? Y es mucho desconocimiento, pero es que si nosotros no entendemos que se va a crear, que no tenemos que perder nuestro idioma, el que sea. Simplemente vamos a ganar otro, ¿no? Como el inglés, por ejemplo, y va a salir, siempre va a quedar algo, un híbrido va a haber en el medio, siempre, porque las cosas, como decía Hegel, las cosas no son binarias realmente. Existe el negro y por eso existe el blanco. El negro son todos los colores, el blanco es la ausencia de colores. Pero ¿qué pasa si nosotros ligamos el negro y el blanco? Nos da gris. Y ese es lo que llamaba Hegel el triángulo de las posibilidades, ¿no? Siempre las cosas no son completamente binarias, ¿no? Así que, doctora Piñeiro, mil gracias por esta conversación tan amena y tan importante para nuestra gente que actualmente está en sintonía vía Facebook y en sus hogares. Le deseamos, doctora, el mejor de los días. Muchas gracias. Igual para ustedes, sí, a su orden siempre, que usted cualquier cosa que necesite que se explique en cualquier ruedo, me deja saber, porque yo estoy muy interesada, esas son mis últimas palabras, es decir, mis palabras de ahora. Estoy muy interesada en que la gente entienda la importancia de los libros, de leer, de aprender a comunicarse efectivamente. Me gustó. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Y buen día. Y continuamos con Fausto Rodríguez, el conde de Montecristo en realidades. Y qué gracia. Ya tenemos otro doctor, pero en jurisprudencia, directamente desde la Sultana del Este, mi querido San Pedro de Macorís. Adelante, doctor Barreto. Es que chico, y la central romana lo hará callar. Su voz resuena
José Antonio Moya, indudablemente el mejor programa radial en la ciudad de Nueva York, indiscutiblemente. Y todo para dejar este mundo un poco mejor del que lo hemos encontrado. Y teníamos a la doctora Cristina Piñeiro en lo mejor de la literatura en casa, y tenemos a nuestro doctor, jurista, especialista en jurisprudencia, nuestro doctor Ramón Barreto. Doctor Barreto, buenos días. Buenos días, Fausto. Buenos días. Doctor, Para ti. es una introducción que solamente se le hace a Donald Trump. te agradece, gente de poder. Doctor, es que ya usted tiene un sitio en el mundo. En toda Latinoamérica ya conocen al doctor Ramón Barreto. Fausto, yo quise ser alguien en la vida. Total. Desde niño quise ser alguien. El cuco de los ejecutivos del Central Romana. Y como siempre tengo que reiterar, este programa no es para denigrar ni degradar la reputación de tan prestigiosa organización que lo es en la provincia de La Romana, en la República Dominicana, sino que al Central Romana le llegó el tiempo de devolver o transarse o negociar. Y voy a utilizar la palabra negociar, pero ellos tienen esas tierras ilegalmente por años y años. Tenemos que entrar en un tipo de transacción y ver cómo resolver este problema. Adelante, doctor Barreto. Sí, Fausto, a raíz de eso, la ley nos faculta negociar con ellos. Por ejemplo, déjame ponerte un ejemplo del Código Penal, que el código, específicamente el procesal, te obliga a que tú tienes que negociar con el ladrón. Increíble, esa palabra al dueño, increíble. el dueño, Sí. increíble, el dueño tiene que negociar con quien ilegalmente ocupó su tierra. Oiga eso, el dueño tiene que negociar con el que ocupó esas tierras ilegalmente. Fausto, de hecho, el Código Procesal Penal ha sido muy criticado por los expertos en la materia por esa misma situación que estamos hablando. Porque cómo es posible que el delincuente, tú sabes que el derecho penal es muy radical. Entonces, los radicalistas dicen que no, que eso no se puede. Eso no puede estar en el código. Que el ladrón es ladrón, y si hay que mocharle un brazo, hay que mocharle un brazo. Eso es para ponerte un ejemplo. Porque estamos en un derecho penal. Entonces, si robó, lo que merece es una condena. Doctor, pero el gobierno sabe lo que pasó, pero como la sucesión, Pedro Guerrero, son personas que no tienen dinero, no tienen el contacto político, no conocen a políticos de envergadura, el gobierno hace caso omiso a ellos. Y yo me iría mucho más lejos aún. Buenos días, doctor Barreto. El gobierno ha sido cómplice a través del proceso completo. Cada gobierno ha sido cómplice. O sea que no es que solamente que ha estado al tanto, sino que es cómplice. ¿Es cómplice? Fausto, tú sabes que el gobierno, el presidente, es el hombre más informado. Es más informado que tú, que eres profesional en estos asuntos. Es el más informado y él sabe con lujo de detalle que esa propiedad es privada desde 1884, 83, 84, que se le dio el título de propiedad a Pedro Guerrero. Acuérdate que era la mensura de ese entonces. De hecho, yo oí un caso, traigo esta similitud, hablar un abogado en los medios de comunicación que
la parte contraria a él había presentado un plano de 1915 y él decía que ese plano no servía, que ese plano debía obviamente estar actualizado, pero como hay gente que no están bien orientados, yo presento los documentos que yo tengo. Ahora, él decía que ese plano de 1915 no tenía valor jurídico. Hay una jurisprudencia que es de 1934 que dice que todos los planos, oye, de 1920 hacia atrás, acuérdate que el sistema Torrent es llegado a la República Dominicana, instaurado por los norteamericanos. Todas esas jurisprudencias de ahí para atrás, toditas tienen valor jurídico. No sé si tú me copias. Totalmente, doctor. Totalmente. O sea, que por más antigua que sea una la mensura, sentencia. en la jurisprudencia tiene valor jurídico. Oíste, y tiene fuerza de ley. Doctor, es un título de propiedad. Lo que me sorprende es cómo gobiernos como el del excelentísimo doctor Joaquín Balaguer, su excelencia, el doctor Leonel Fernández Reina, y ahora el excelentísimo presidente de la República, estimado Luis Abinader, han desconocido el derecho que tiene la sucesión Pedro Guerrero a sus tierras legales. ¿Cómo eso ha sido posible? El abuso de poder en la República Dominicana está latente, no se respeta el derecho a la propiedad. Muy bien decía Leonel Fernández en los medios de comunicación que el derecho de propiedad es respetado. Eso es mentira. Los estados violentan ese derecho, esa privacidad de ese derecho. En el caso de la familia Guerrero, el Estado no ha respetado, pero tú eres testigo que doctor, mi papá me hablaba de esas tierras. ¿Y usted recuerda? Obviamente. Que ¿Y tú naciste dentro de ese conflicto? Sí, que el excelentísimo licenciado Abinader, yo recuerdo que en diciembre 2024, a ese gran jurista, doctor Antoliano Peralta, en diciembre 17 de 2024, le había alguacil, se le informó en relación a esos títulos que fueron expedidos, 1.600 títulos sobre una propiedad que ya tiene su título. Sí. En las romanas. Jurídicamente, Fausto, eso no tiene valor. Eso no tiene valor jurídico. Y tú sabes lo que hace un juez respetado, que le presentan esos títulos, lo primero que hace es romperlo ante la cara de aquellos que dicen ser propietarios de las porciones de terreno que se repartió y que el Estado dio título. Eso es una porquería jurídica. Doctor, pero ¿dónde están esos jueces con cerebros? Fausto, son pocos, Fausto. Hay que buscarlo con lupa, pero aparecen. Por ejemplo, aquí en la jurisdicción inmobiliaria de San Pedro de Macorís, en el 94, la magistrada Margarita, que fue la que emitió la sentencia más actualizada a favor de la sucesión de Pedro Guerrero, le rompió el disparate de título que presentó el Central Romano y dijo, eso no sirve, es una basura. Así mismo, ante los abogados, ante ese plenario, óyete, y es así que se hace, un juez que se respeta, eso es lo que hace, eso no sirve, es una porquería. Así que, doctor, ahí lo dejamos, para que la gente entienda qué hace un juez con un cerebro. Rompe rápidamente. Rompe. Así que, doctor Barreto, como siempre, y siempre tengo que repetir y reiterar que eso no son ataques al Central Romana, sino son cosas legales. La justicia
la justicia. Así que, doctor Barreto, buenos días y continuamos. Buenos días, Fausto. Con Bendiciones Fausto, para todos. lo mismo. Y continuamos con Fausto Rodríguez. ¿Qué te pareció, José Antonio, la intervención de ese gran jurista dominicano? Sí, primero, yo pienso que él está desmantelando ese sistema de delincuencia. Y segundo, él está buscando una vía de cómo localizar a aquellos jueces y a aquellos funcionarios de la justicia dominicana que son honestos. Porque existen, como dice él, muy pocos, pero existen. Bueno, ya tenemos a nuestro doctor Rafael García directamente desde España con nuestra sección España en la casa. Doctor García, buenos días, buenas tardes en España. Buenos días allá en Nueva York. ¿Cómo está, doctor? Bien, bien. Aquí con un poco de calorcito, que estamos en pleno verano, pero muy bien. Me alegro, me alegro. Doctor, esta es una sección para que toda mi gente escuche. Es un placer yo tener esta sección, España en la casa. Me siento orgulloso de tener a la madre patria siempre en la mente de toda la gente que nos escucha. Hoy, doctor, tenemos a Juana de Arco. Interesantísimo, doctor. Interesantísimo. Adelante, doctor, con Juana de Arco. Y yo soy como, no que no crea, pero esas apariciones de esas vírgenes y esos mensajes a Juana de Arco. Bueno, ahora le contaré que todo eso está dentro de un contexto y de la época. Y la verdad que es un personaje increíble, como persona humana, increíble. Sí. Ahora lo hablaremos. Ella nace en Domremy en 1412 y bueno, en un ambiente familiar campesino. Tiene 3 hermanos, el padre también es campesino y recauda los impuestos locales. Y la madre la educa, eso es importante, en la religión cristiana de una manera muy completa. Y la enseña el oficio de hilandera, que es el que tenía la madre. Pero mire, antes de seguir hablando de Juana, lo que le he dicho hace un momento antes, es importante ver la situación, el aspecto político en que estaba Francia. Y era una época, bueno, era una situación prácticamente de locos. Esta época coincide con la Guerra de los 100 Años, originada por la presencia inglesa en Francia. El rey de Francia, Carlos VI, que estaba apodado el Loco, y indudablemente el calificativo era bien acertado. El Loco, ¿ah? En realidad, Carlos VI, el Loco. En realidad el poder lo detentaban 2 nobles enfrentados entre sí, como es natural, ¿no? El duque de Orleans, que era Luis de Valois, hermano del rey, y el duque de Borgoña, que le llamaban Juan sin miedo. Al primero lo apoyaba la nobleza y la clase más pudiente, y a Juan sin miedo los campesinos, los gremios, los artesanos. En una emboscada, pues Juan sin miedo manda a asesinar al duque de Orleans. Y además va presumiendo de ello, que es lo peor, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que el hijo de Carlos jura venganza. El hijo, que es Carlos, el hijo del duque de Orleans, pues jura venganza. ¿Cómo lo hace? Pues en este conflicto ya empiezan a entrar intereses entre los borgoñeses, entre los Armagnac, que es donde se ha unido Carlos, y entre los ingleses. Con eso lo que ocurre, aunque parezca un poco liado, es que hay una guerra civil en Francia, de la cual Enrique V, el rey inglés, se va a aprovechar acumulando más territorio dentro de Francia, prácticamente casi la mitad. Para detenerlo, se va a crear un triunvirato
que también es algo de locos, para dirigirse ese ejército francés, donde está Carlos de Orleans, el hijo del duque asesinado, y su enemigo Juan sin miedo. Claro, la batalla de Agincourt, que se llama en 1415, es un desastre total. Un ejército de campesinos que han sido reclutados prácticamente a la fuerza y una pésima dirección, acaban con 6.000 caídos franceses y apenas 100 ingleses. Imagínese el desastre. ¿Qué ocurre a continuación? Pues que ya intentando aclarar un poco las cosas, en el 1419, estamos acabando con esta explicación. Pues Carlos de Orleans se reúne con Juan sin miedo, estando presente ya el Delfín, o sea, el futuro Carlos VII de Francia. Y ahí es asesinado precisamente Juan sin miedo por los partidarios del de Orleans, de Carlos. Y el Delfín no hace nada por impedirlo. Así, ya definitivamente viene el desastre total. El hijo de Juan sin miedo responsabiliza al Delfín del suceso y firma una unión de los borgoñeses con los ingleses. O sea, parte de los franceses están uniéndose con los ingleses para atacar a Francia. Wow. O sea, es una verdadera loquera. Entonces, el problema y el desastre pues es total. Ahí volvemos a Juana. A los 13 años asegura ella que se le han aparecido Santa Margarita, Catalina de Alejandría y el arcángel San Miguel. Y ya a los 17, acompañada por un grupo de soldados, porque ella convence allí en su distrito que la lleven a ver al rey, atraviesan territorio borgoñés con mucho peligro y se planta delante del rey, en la corte. Y le pide que le deje ir con un ejército a liberar Orleans. Ya estamos llegando a esa famosa doncella de Orleans. Carlos VII no se fía, tiene miedo, no vaya que la iglesia considere que es brujería, que una chica de 17 años, bueno, se presenta ante el rey y dice que viene para estar al lado del rey y para salvar Francia. Cuidado lo que estás diciendo, y que la manda Dios. Entonces, como no se fía, le hace un juicio moral. Y los teólogos, al final de la serie de investigaciones que hacen, pues sacan la conclusión de que era una joven correcta, cristiana, y de una vida intachable. Bueno, al final Carlos VII le da una armadura, un estandarte, un caballo y 10.000 hombres, y la manda a Orleans. Ahí viene la parte más increíble de todo este asunto. Pero inclusive la sometieron a un examen ginecológico, sí, por así decirle, a ver si ella estaba pura. A ver quién era, qué moralidad tenía, y investigan en su pueblo natal y tal, y ven que no, que es una persona muy correcta, ¿no? Que ha tenido una vida muy correcta y muy intachable. Al llegar a Orleans, pues Juana inclusive participa en las reuniones de los dirigentes que están sitiando a Orleans, y en una de sus primeras escaramuzas con las fortalezas que van intentando atacar, pues se hieren un pie, se tiene que volver al campamento, viene una pequeña desmoralización, pero por la noche ya está con los soldados. Entonces, a los pocos días, definitivamente ya deciden atacar a la fortaleza más importante de Orleans. Ahí es cuando estamos hablando aproximadamente del 7 de mayo de 1529. Como le he dicho, tiene ahí 17 años. Wow. Asaltan la principal fortaleza y fue herida entre el cuello y el hombro. Claro, la llevan rápidamente al campamento y el asalto se detiene. Los soldados se van quedando desmoralizados porque ellos la seguían porque creían que la mandaba Dios. Sí. Iba con un estandarte blanco, ella no llevaba espada, ella llevaba un estandarte. Y ese estandarte detrás iban todos, ¿no? Pero vamos, de una manera pero totalmente apasionada detrás de ella, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que al día siguiente Juana está otra vez con los soldados, atacan la fortaleza y consiguen entrar en ella y dominarla. Doctor, y ya rápidamente...
Pero, en unos pocos días liberan Orleans. Pero la liberan totalmente. Wow, pero algo que me llama la atención, yo no entiendo por qué esos generales de tan vasta experiencia accedieron a darle el sí a ella, a que Pues los porque creían dirigiese. que la mandaba Dios. Wow. Creían que la mandaba Dios. Cuestión O religiosa. sea, Wow. así tal cual se lo estoy diciendo. Wow. No todo, no todo. Hay algunos que no le hacen caso. Pero ella participa en las reuniones directivas de las plantas. Claro, después de conquistar Orleans, ya es la doncella de Orleans, ya, bueno, ya no hay discusión, ya avanzan, porque la cuestión está en que el hijo de Carlos VI, el loco, que es Carlos VII, es el delfín, él ya está haciendo de rey de facto, pero para que sea rey, según las normas, tiene que ser coronado en Reims, ¿no? Que todavía está en poder de los borgoñeses y los ingleses. Entonces avanzan hacia Reims, los ingleses abandonan el Valle del Loire, Juana insiste y anima a perseguirlo, y fueron derrotados en la batalla de Patay. El 6 de junio los borgoñeses ya rinden a Ars, y con estas victorias se hace posible que Carlos VII entre en rey y se corone rey. Pero cuidado, que es que el padre, y ya para la locura total, había ya proclamado rey de Francia al rey heredero del trono de Inglaterra, a Enrique VI, porque Enrique V ya muere. Entonces Enrique VI, que era un chico joven, pues mientras hay un regente que es hermano del rey de Inglaterra, Juan Lancaster, pero ya están programados rey de Inglaterra y de Francia. La locura es, como está viendo, total, Fausto. Y ya se consigue normalizar. El objetivo de Juana es que Carlos VII, el delfín, el hijo del rey loco, pues sea coronado en rey. Y al final es coronado en rey, y ya a partir de ahí pues ya no hay discusión de quién es el rey de Francia. Hasta ese momento sí. Vamos a hacer doctor García, un guión en relación a esos 60.000 marroquíes que entraron. Sí, no, porque vamos a llevar todas esas cosas al presente. Pero yo quiero hacerle una pregunta de Juana. Adelante. Doctor Rafael García. Sí. Dígame. Esta pregunta es muy mía. Yo vi la historia de Juana de Arco por la televisión, en el bachillerato también me la dieron, pero yo siempre he tenido una penita, muy mía porque nunca lo he escuchado, de que quizás ella tenía algún rasgo de levianismo, que tenía esa tendencia, como hay atletas ahora que son más fuertes, porque pasan como mujeres, pero en realidad son hombres. ¿Se ha hablado algo de eso, de ella, o se ha cuestionado eso? Yo le pregunto. No, ella normalmente se viste de hombre, porque está entre hombres, fundamentalmente porque ella va a dirigir un ejército, no hay nada de eso del lesbianismo, pero que sí que se protege vistiéndose de hombre también por la posibilidad de que hubiera una agresión sexual, y esa armadura y esa vestimenta de hombre era muy difícil de quitar. Eso por eso le causó también la muerte, por eso la queman. Sí. Porque no hemos hablado del juicio, pero cuando ella va a Compiègne, a conquistar Compiègne, pues la cogen prisionera en una emboscada, los borgoñeses la tienen encerrada en un castillo del que intenta huir saltando por una ventana que tiene 21 metros de altura, cae un foso blando, pero no puede irse, ¿no? Y ya se la venden los borgoñeses a los ingleses por 10.000 libras, y ahí le montan un juicio. Y ahí vamos a volver a lo de la vestimenta. Le montan un juicio totalmente fraudulento porque solamente hay ingleses, ¿no? Ella pide que le defienda algún teólogo francés y no lo permiten. Entonces ahí es donde le hacen una serie de preguntas para que caiga en herejía, y ella es increíble, es analfabeta, es analfabeta. Pero claro, le preguntan si ella está en la gracia de Dios. Y ella le contesta de una manera increíble que los deja totalmente estupefactos, cuando dice lo siguiente, que si
estoy en la gracia de Dios, que Dios me lo mantenga. Y si no lo estoy, que Dios me lleve ahí. Con lo cual, ni afirma ni niega. Entonces no le pueden condenar por eso. ¿Qué ocurre? Le hacen firmar, bajo opresión y tortura, una juración de las herejías que haya podido cometer. Ella, como no sabe él, la tiene que firmar. Y la meten en la celda y ahí, vuelvo por lo de la vestimenta, no se viste, sigue vistiéndose de hombre para evitar que la puedan agredir sexualmente. Es así de claro. Y también, porque parece ser que no le dejan la vestimenta de mujer. Entonces, como ya ha jurado diciendo de que no se va a vestir más de hombre, que lo ponía en el documento que le hacen firmar, y el Deuteronomio dice, en aquella época, por descontado lo interpretan así, que no se puede vestir una mujer de hombre y un hombre de mujer, pues por eso es por lo que la condena a quemarla en la Plaza de Rey. ¿No? Pero no sé, el razonamiento más grande es por eso. ¿Pero qué pasó? Porque se protegía. Pero ¿qué pasó con el poder francés? Que no pudo defenderla. Bueno, Carlos VII, por descontado, intenta liberarla, pero no lo consigue, no lo consigue. Pero cuidado, ahora viene el detalle final. Cuando la queman, enseñan el cadáver carbonizado, la vuelven a quemar 2 veces más hasta que quede polvo y la echan al Sena, para que no quede rastro. Bueno, pues ahí es cuando surge la leyenda y el mito, sí, digamos también, de la heroína de Francia, ella santa de Francia. ¿Por qué? Pues porque ya pasan pasan 25 años y un papa, el papa español, que ordena que se le vuelva a hacer un juicio, y ahí hasta a petición de la madre, ahí la declaran ya inocente en el 1456. Pero cuidado lo que voy a decir, con esto estamos acabando. Pasan como unos 300 y pico de años, que bueno, Juan está ahí, pero está 1922. Un poco antes Napoleón, Napoleón de alguna manera la eleva, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque representa el patriotismo más grande, representa que da la vida por Francia, que representa la unión de Francia, y entonces ya ahí empieza lo que es la verdadera leyenda de Juana. Cuando el desastre de los prusianos, cuando entran a París en el 1870, en el 71 también la República acude casi a que le auxilie Juana, porque ella sigue representando una unión más necesaria que nunca. Y ya en el 1909 es cuando la beatifican, y en el 1920, que viene muy bien porque está acabada la Primera Guerra Mundial, que ha sido un desastre para Francia, pues ahí ya la canonizan, ya es santa. Y a partir de ahí es Santa Juana de Arce. Así que, doctor... Entonces, ha sido un símbolo tremendo para Francia. García, hasta esta santidad la dejamos. Si usted quiere, podemos el domingo próximo seguir con Juana. Importante. ¿Ok? Sí, o con cualquier otro personaje que les parezca. No, Juana. Vamos a seguir con Juana. Así que, doctor García, mil gracias por este segmento España en la casa. Muchas gracias, doctor. Hasta pronto. Qué bonito es el nombre de ese programa, ¿eh? Qué bonito. Gracias. Un abrazo para usted, para este señor que ha hablado y para los oyentes suyos. Gracias, Rafael. Hasta Gracias. pronto, doctor García. Adiós. Teníamos al doctor Rafael García directamente desde Vera, España, en el programa Conde de Montecristo. Y es la intención de Fausto Rodríguez, el Conde de Montecristo, llevar la mejor de las informaciones a ustedes y pretendo dejar este mundo mucho mejor, porque pienso en esas generaciones que aún, imagínate Moya, aún no han nacido y yo les tengo presentes. Sí, y sobre todo, Fausto Rodríguez, educación. Es lo que tú has pregonado, es tu pasión,
sin educación basada en el verdadero concepto, es imposible que nosotros podamos hacer el trabajo que queremos. Así que mil gracias públicamente al doctor Rafael Rodríguez, al doctor Salvador Pérez y a ti, Susana, por contribuir a que esta humanidad sea mucho mejor y esas generaciones posteriores encuentren una tierra y un hábitat mucho mejor. Y tengo que dar las gracias a nuestro hermano José Reyes, a nuestra doctora Puerta, a nuestra doctora Grecia Marte, al doctor Gaspari, a la doctora Cristina Piñeiro, excelente, y a nuestro doctor Ramón Barreto directamente desde la República Dominicana, y a nuestro doctor en la sección España en la casa, el doctor Rafael García. Adelante, Moya. Sí, quiero dejar este último pensamiento. Dentro del grupo de los enemigos de la patria están todos aquellos que le dan vida y sostienen todas las manifestaciones de la delincuencia. Nunca me fue tan necesario como hoy tener salud, corazón y juicio. Hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria, nuestra República Dominicana. Y un saludo a toda nuestra gente que actualmente está en sus hogares, escuchando al Conde de Montecristo, y a toda nuestra gente en Facebook. Y les recuerdo llamar durante la semana o texto al teléfono del Conde de Montecristo, es el 929-843-0078, y ha sido un placer. Buenos días.